Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Justicia TV Noticias, fin de semana. Soy Giovanna Argandoña y los acompañaré en esta jornada informativa desde el canal del Poder Judicial. Pero vamos ya con los titulares. Presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, destaca importancia de unidades de flagrancia y reafirma su compromiso con su fortalecimiento. Continúa el juicio oral a expresidente Pedro Castillo con nuevos testigos por delito de rebelión. Reprograman lectura de sentencia en juicio contra expresidente Ollanta Humala. Responsabilidad penal en la distribución de medicamentos. Jueza Yabari Villanueva explica el caso del suero fisiológico. Conozca qué dice el Código Penal sobre la propiedad intelectual tras imágenes al estilo Ghibli. Bien, empezamos con el desarrollo de la información para comentarles que la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, destacó la importancia de las unidades de flagrancia en la respuesta rápida y eficiente ante los delitos flagrantes, reiterando su firme compromiso con su fortalecimiento. Además, hizo un llamado urgente al Congreso de la República para que acelere el debate sobre la ley del Sistema Nacional de Unidades de Flagrancia, subrayando que su pronta implementación es esencial para mejorar la capacidad de respuesta del sistema judicial frente a la creciente ola de criminalidad. La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, resaltó el compromiso de los titulares del Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y la Policía Nacional con el fortalecimiento de las unidades de flagrancia a nivel nacional. Que la señora fiscal de la Nación se ha comprometido a poder contar con que cada unidad cuente con un fiscal las 24 horas del día, de tal manera que esta situación de ausencia del fiscal va a ser superada. Igualmente, por parte del Ministerio de Justicia se ha señalado que se convocaba para concursos para las plazas de abogados y abogadas específicamente para el sistema, lo cual han venido realizando. Estas palabras fueron brindadas durante una reunión de coordinación con los administradores de las 26 unidades de flagrancia, donde también reiteró el pedido al Congreso de la República para que se ponga en agenda el debate del dictamen que propone la ley que crea el Sistema Nacional de Justicia especializado en flagrancia. En este momento aprovecho para hacer el llamado nuevamente a los congresistas y al señor presidente del Congreso, al doctor Salguana, para que no demoremos más la puesta en agenda del proyecto de ley que va a permitir hacer incluso este trabajo mucho más célere y de todas maneras poder contar con los presupuestos correspondientes, y este mensaje también va para el ministro de Economía. Durante la reunión, el secretario técnico de la Comisión Nacional de Implementación de las Unidades de Flagrancia, Edman Rodríguez, presentó el último reporte sobre la productividad de las unidades, destacando que hasta la fecha se han resuelto un total de 11.530 casos de los 13.621 ingresados. Cuadro aquí presentado por el señor secretario técnico de la comisión muestra con claridad la eficacia del sistema, y evidentemente una vez que estén las unidades implementadas a nivel nacional, estos números van a ser mucho más altos. Es importante resaltar que entre los delitos con mayor incidencia reportados por las unidades de flagrancia se encuentran la violencia contra la mujer, delitos contra el patrimonio, conducción en estado de ebriedad, así como casos de sicariato. Tello Gilardi también reconoció el trabajo de las y los administradores de las unidades de flagrancia, felicitando especialmente a la Corte de Lambayeque por los excelentes resultados obtenidos a un año de la implementación de esta unidad.
Bien, y hay que decir que hasta el momento suman 26 unidades de flagrancias implementadas en todo el país. Qué importante es escuchar lo que se ha mencionado hace unos instantes, contar con un representante del Ministerio Público en cada unidad de flagrancia. Eso es una buena noticia, sin duda, pues se necesita que todos los actores de justicia estén comprometidos. Policía Nacional, Ministerio Público, Ministerio de Justicia y, por supuesto, el Poder Judicial. En ese sentido, urge la aprobación de la ley de flagrancia. Bien, continuando con la información, les contamos que el juicio oral al expresidente Pedro Castillo por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 continúa con la presentación de nuevos testimonios. La Corte Suprema ha decidido que Castillo no podrá intervenir en las sesiones, salvo cuando sea necesario, debido a su comportamiento hacia los magistrados. El juicio sigue avanzando con el objetivo de esclarecer las responsabilidades del expresidente y su entorno, y se espera que las próximas audiencias continúen con más diligencias. Adelante. El juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo relacionado con el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 prosiguió este viernes con la presentación de nuevos testimonios en la 13ª audiencia. Varios testigos aportaron información relevante que vincula al expresidente y su entonces premier, Betsy Chávez, con las coordinaciones previas al evento. Uno de los testigos principales en esta jornada fue Edwin Gutiérrez, ex jefe de seguridad del Congreso, quien relató los hechos ocurridos dentro del Legislativo durante el anuncio de la disolución inconstitucional del Parlamento por Castillo. El juicio sigue avanzando y se espera que en las siguientes audiencias se brinde más detalles claves de los acontecimientos del 7 de diciembre de 2022. En este contexto, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema dispuso que el expresidente Castillo no pueda tomar la palabra durante la sesión, salvo que sea necesario su intervención, debido a las repentinas faltas de respeto hacia los magistrados. Pero lo que no se permite es el agravio a los tribunales, representados en este caso por la Dirección de Debates. Y todos somos conscientes y hemos percibido, está grabado, que en constantes ocasiones el señor ha hecho agravios directos a la directora de debates en una primera o segunda sesión y el día de ayer también. Entonces, en ese sentido, entiendo que el señor abogado debe instruir a su patrocinado de cuáles son sus deberes procesales de lealtad y comportamiento en esta sala que este tribunal no va a permitir. Por eso es que ahora se ha dejado constancia sencillamente que no se quiere acreditar. Ello no es óbice para que él en cualquier momento y dentro de los deberes procesales se acredite o diga lo que considere pertinente, pero vinculado al objeto procesal. Por eso es que se ha tomado esa decisión, señor abogado. En la jornada anterior del jueves 3 de abril, estuvo centrada en los testimonios de personas cercanas al entorno presidencial y ministerial. Declararon Lina Sánchez Camada, exsecretaria de Gustavo Bobbio; Natalie Vega Tafur, exsecretaria de Presidencia del Consejo de Ministros; Rosario Gatti Vázquez, exedecán de Betsy Chávez; Cristian Martínez Valencia, ex chofer de Chávez. Durante la sesión de esta semana, la jueza Norma Carvajal dirigió observaciones al expresidente Pedro Castillo debido a sus declaraciones previas que usaban calificativos inadecuados, advirtiéndole que podía ser expulsado si continuaba con esta actitud. El martes 1 de abril, Pedro Castillo no asistió a la audiencia, alegando una cita médica previamente programada. El tribunal fue informado oficialmente de su ausencia y la sesión continuó con normalidad. Las audiencias actuales forman parte de la etapa probatoria del juicio, cuyo propósito es determinar las responsabilidades del expresidente y su entorno en relación con los eventos ocurridos el 7 de diciembre de 2022. El proceso judicial sigue su curso y se espera que continúen las diligencias en los próximos días. Bien, y la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida por el juez supremo César San Martín Castro, ha convocado a un juez dirimente que deberá definir el recurso de casación interpuesto por Pedro Pablo Kuczynski. Él busca dejar sin efecto la prohibición de ausentarse de Lima Metropolitana, medida impuesta en el proceso que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos. Veamos. En la presente causa se ha producido una discordia. Los señores jueces
Altabat Cajat, Peña Farfán y Maita Dorregaray tienen el voto de que se declare infundado el recurso de casación y en consecuencia se confirme el auto que deniega la solicitud del encausado Pedro Pablo Kuczynski Godard. Por el contrario, los señores San Martín Castro y Vázquez Gómez Velázquez han votado en el sentido de que se declare fundado en parte el recurso de casación interpuesto por el señor encausado Pedro Pablo Kuczynski Godard, se case parcialmente el auto de vista, se revoque el auto de instancia, se declare fundado parcialmente la solicitud del encausado, por tanto, se modifique la restricción de prohibición de ausentarse del IVA metropolitano impuesta al investigado, en el sentido de que debe simplemente comunicar al juzgado con 36 horas de anticipación la ausencia del IVA metropolitano. Tal como lo señala el presidente de la Sala Suprema, existe una discordia entre los votos de sus integrantes. 3 votaron por rechazar el recurso y 2 a favor de declararlo fundado en parte. Por tal motivo, se ha convocado a un juez dirimente para resolver dicha causa. Y ahora les contamos que la magistrada Naiko Coronado del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional decidió reprogramar la audiencia y postergar hasta el 15 de abril la lectura de la sentencia contra el expresidente Ollanta Humala, Nadine Heredia y otros por el caso de los presuntos aportes ilícitos recibidos por el Partido Nacionalista. Así lo anunció este miércoles la jueza Coronado, quien ha estado a cargo del juicio oral en la Corte Superior Nacional. El Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional ha decidido postergar la lectura de resolución sobre los aportes al Partido Nacionalista. Esto tras escuchar los alegatos finales de la ex primera dama Nadine Heredia. La lectura se llevará a cabo el próximo martes 15 de abril a las 9 de la mañana. La magistrada Naiko Coronado explicó que debido a la complejidad del caso se requiere una revisión detallada de los elementos probatorios. El juzgado debe anunciar en este acto que se está ultimando la revisión del caso, ciertamente bastante complejo, sobre todo por el tema del cruce de información que estamos realizando a nivel de números, ¿no? Hay bastantes números en temas periciales, en montos de aportes, se está verificando todo lo que corresponda y vamos a tener que diferir 5 días la decisión de la fecha que estaba programada. Esto es, vamos a recibir la última defensa, la autodefensa material, el día 9 de abril a las 8:30 de la mañana, el señor Gastañaduy, y esto nos da unos días más para poder revisar y terminar la culminación de la verificación probatoria para la decisión final que será anunciada el martes 15 de abril a las 9 de la mañana. Durante la audiencia, Nadine Heredia reiteró que nunca recibió dinero de alguna empresa brasileña. Además, en su defensa, aseguró que no hubo aportes ilícitos relacionados con su persona. Señores, nunca recibí dinero del gobierno de Chávez en Venezuela, ni del presidente Lula en Brasil, o de alguna empresa brasileña. Y en esta investigación se ha logrado probar que no existieron valijas diplomáticas transportando dinero para la campaña del 2006 o del 2011. No existe ninguna evidencia objetiva que lo acredite. Es importante recordar que la lectura de sentencia estaba inicialmente prevista para el 8 de abril, pero la complejidad del caso y la revisión de las pruebas han llevado a la reprogramación. Por otro lado, el Ministerio Público ha solicitado una pena de 20 años de prisión para el expresidente Ollanta Humala y 26 años con 3 meses para Nadine Heredia. Bien, y ahora les contamos que el Poder Judicial ordenó 9 meses de prisión preventiva contra Mariano Altamirano por tenencia ilegal de armas. Veamos. Por lo cual este despacho, luego de haber evaluado los 5 presupuestos, resuelve. Primero, declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva solicitado
por la representante del Ministerio Público en contra de Mariano Antonio Altamirano Ramos, como presunto actor del delito contra la seguridad pública, peligro común, tenencia ilegal de armas, previsto y sancionado en el artículo 279, inciso G, del Código Penal, en agravio del Estado, representado por la Contraloría Pública del Ministerio del Interior. Segundo, ordeno el internamiento de Mariano Antonio Altamirano Ramos por el plazo de 9 meses en un establecimiento penitenciario. Tercero, dispongo que el plazo de 9 meses se computará desde el día de su detención. Esto es el día 24 de marzo del año 2025 y concluirá el día 23 de diciembre del año 2026. Representante del Ministerio Público. Conforme, señor juez. A la defensa del imputado. Vamos a interponer recurso de apelación, señor magistrado. Se concede su recurso de apelación, tiene plazo de ley para fundamentarlo. Siendo las 16:47. Bien, es momento de hacer una pausa, pero volvemos con más información aquí en Justicia TV Noticias, fin de semana. Gracias por seguir acompañándonos en Justicia TV Noticias, fin de semana. Y ahora les contamos que a raíz del lamentable fallecimiento de 4 personas tras recibir suero fisiológico de una reconocida empresa, es crucial entender la responsabilidad penal que recae sobre quienes supervisan la distribución y comercialización de estos productos. Nuestra compañera Karim Vallejos está con la jueza de la Corte Superior de Justicia de Lima, Yabari Villanueva Portela, quien nos explicará los aspectos legales relacionados con este caso. Veamos. A raíz del fallecimiento de 4 personas a quienes les administraron suero fisiológico, hoy día vamos a conocer qué tipo de responsabilidad recaería en aquellas personas o quizás empresas que cautelan este tipo de productos o medicamentos. Para ello nos encontramos con la jueza Yabari Villanueva Portela, quien está a cargo del primer juzgado de investigación preparatoria especializada en delitos propietarios, aduaneros y de propiedad intelectual y medioambientales, para que nos explique un poquito más qué tipo de responsabilidad hay en esta situación. Doctora, coméntenos. Muchas gracias. Buenas tardes. En el presente caso, cuando se pone a disposición de la sociedad y del consumidor productos que no se encuentran en condiciones adecuadas o aptas para el consumo humano, estas pueden generar algún tipo de perjuicio contra la salud de las personas, quienes, confiando en que estos productos se encuentran en adecuadas condiciones, pueden consumirlos o pueden suministrarse. Cuando tiene este tipo de consecuencias, hablamos en estos casos de que hay responsabilidad, si es que estos productos no se encuentran en las condiciones en las que deberían encontrarse. Tenemos en este caso que nos comentas que ha habido un resultado de fallecimiento de 4 personas que se suministraron un medicamento que no se encontraban en condiciones óptimas para la salud y que tuvieron como consecuencia este resultado. Entonces, ¿qué sucede en este tipo de casos? Hablamos sí de responsabilidad penal por parte de la empresa que fabrica y pone en circulación estos medicamentos, ya que esta empresa tiene el deber de cautelar por los protocolos que establece la adecuada producción de estos medicamentos.
y cuando se pone en circulación todos aquellos intervinientes que han tomado conocimiento que dicho producto no está en adecuadas condiciones y aún así se expende, se vende, se almacena, se transporta, todos ellos también resultan igualmente responsables. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que tenían el deber de cautelar y por dicho deber, por ejemplo, hablamos de una supervisión, de un tipo de control de este tipo de productos, no lo hicieron? En ese caso no hablamos propiamente de una conducta que se vincule a una acción, sino a una omisión. Pero cuando la persona es titular, en este caso, de dicha función, hablamos exclusivamente de posiciones de garante, donde la persona tiene el deber de cautelar y supervisar. Si es que en caso no lo hace, también responde penalmente a través de esta figura, que sería a través de la omisión impropia o la posición de garante por dicho producto. Dicha responsabilidad también se puede extender a aquellos funcionarios públicos quienes tenían que supervisar este tipo de control. Si es que en caso no lo hicieron con dicho conocimiento, podría hablarse de figuras como la del dolo eventual, motivo por el cual estas conductas son sancionadas. Ahora, ¿a través de qué tipos penales hablamos en cuanto ya netamente a productos farmacéuticos? Nuestro Código Penal establece en el artículo 294A sanciones específicas cuando los productos no son aptos para el consumo. Estos productos pueden ser que hayan sido alterados, modificados o simplemente no cuenten con las garantías. Entonces se sanciona toda aquella cadena que desde la producción hasta la puesta en circulación para que pueda llegar al consumo humano y con dicho pleno conocimiento pues lo realicen. La sanción es de 4 años hasta los 10 años de pena privativa de libertad y si es que en caso producto de dicha acción hay una lesión o una muerte, la sanción se incrementa pues constituye una conducta agravada, cuya pena va desde los 8 años hasta los 15 años de pena privativa de libertad y se encuentra contemplado en el artículo 294C del Código Penal. Doctora, en este caso vemos ya claramente la responsabilidad de la clínica y de la empresa farmacéutica, ¿no? Efectivamente, en estos casos lo que se hace es aperturar una investigación para poder delimitar responsabilidades, pero lo que tenemos que tener en claro que en el presente caso responden las personas naturales, pero también pueden responder las personas jurídicas. Entonces, ¿qué es lo que estamos señalando aquí? Que producto de la investigación se va a determinar si hubo o no un cumplimiento de funciones, porque también tenemos que recordar que cuando hablamos de productos para el acceso de consumo o uso humano, lo que el derecho penal hace es proteger al consumidor. Hablamos de un derecho penal del consumidor y específicamente para delimitación de responsabilidades hablamos cuando estos productos no se encuentran en adecuadas condiciones de una responsabilidad penal por producto defectuoso. Entonces, en estos supuestos va a recaer la responsabilidad cuando producto de la investigación, se hallen los elementos de prueba que acrediten justamente la falta de cumplimiento de los deberes que tenían que cautelar dichos funcionarios o dichas personas de las empresas naturales o jurídicas involucradas en este tipo de actos. Claro, justamente mencionado también porque aquí hay de por medio las autoridades que no han realizado su trabajo, no han fiscalizado ese tema. En ese caso, para ellos, ¿cuánto sería la pena? En estos casos, cuando hablamos de acciones u omisiones, para el producto concreto que sería farmacéutico, el tipo penal establece la sanción en su modalidad básica de 4 a 8 años. Entonces, esa pena va a incluir a toda aquella persona que con el conocimiento que el producto era defectuoso, pues se pone al mercado o no lo retira del mercado oportunamente para que se pueda evitar de que el mismo pueda causar efectos. Ahora, como mencionábamos, la conducta se va a ver agravada cuando producto de dicha inmersión en el mercado de ese bien se cause lesiones o muertes. Ahí la pena puede llegar hasta los 15 años de pena privativa. Doctora, finalmente para resaltar que esta investigación todo corresponde al Ministerio Público, él va a ser el que va a solicitar esta medida y va a definir responsabilidades, doctora. En este caso, la investigación está a cargo del Ministerio Público, quien va a poder recabar todos aquellos elementos de prueba destinados, por ejemplo, a la delimitación de funciones que tenía cada
cada persona dentro de la entidad, sea esta pública o privada, y también va a poder recabar todos aquellos elementos destinados a verificar si ese producto se encontraba en condiciones adecuadas o no, o en todo caso quiénes eran las personas involucradas para poder cautelar que dicho producto se encuentre en condiciones óptimas. Es el Ministerio Público quien recaba las pruebas, esto está todavía en periodo de investigación y la delimitación de responsabilidades se da a través de un proceso penal. Las sanciones se imponen por un juez. Ok, doctora, muchísimas gracias. Siempre muy amable la doctora Yabari Villanueva, quien nos ha dado esta entrevista y nos ha aclarado las responsabilidades en el caso de la empresa farmacológica Medifarma. Con usted, compañera en estudios. Terrible lo acontecido y lo que se requiere en realidad es una exhaustiva investigación. Bien, y ahora les contamos que en los últimos días miles de peruanos han inundado las redes sociales compartiendo imágenes inspiradas en el estilo del famoso estudio Ghibli, conocido por sus icónicas películas como El viaje de Chihiro. Esta tendencia ha reavivado el debate sobre los derechos de autor. Para profundizar en este tema, nuestra compañera Karin Vallejos ha realizado un extenso informe. Veamos. En los últimos días, miles de peruanos han inundado las redes sociales compartiendo imágenes al estilo del estudio Ghibli, el famoso estudio de animación japonés detrás de películas como El viaje de Chihiro. Ante esta situación, se reaviva el debate sobre los derechos de autor. La jueza del primer juzgado de investigación preparatoria especializada en delitos propietarios, aduaneros, de propiedad intelectual y medioambientales, Yabari Villanueva, explicó algunos aspectos clave de la norma en relación con los delitos contra la propiedad intelectual. La protección intelectual de todas aquellas creaciones, invenciones se encuentran reguladas por el Código Penal y cualquier infracción vinculada al plagio, al uso sin autorización del titular de la creación son conductas prohibidas y sancionadas. En este caso, destacó que se debe evaluar la situación, pero señaló que conductas como el plagio pueden acarrear penas de entre 5 y 8 años de prisión, dependiendo de la gravedad de la infracción y de los agravantes que puedan concurrir. En nuestro Código Penal se protege el derecho a la propiedad intelectual y se sanciona, por ejemplo, aquellas conductas cuando la comercialización, puesta en circulación o uso de estas imágenes se dé con fines comerciales. El uso de inteligencia artificial plantea dilemas adicionales. Con la creación de imágenes generadas por herramientas como ChatGPT, se cuestiona no solo la validez de los derechos de autor, sino también el respeto por el trabajo creativo original. Nuestra legislación protege el derecho a la creación de todas las personas y por un deber ético y también jurídico tenemos que cautelar y proteger dichos deberes que como ciudadanos pues nos asisten. A su vez, el derecho, cuando detecta conductas irregulares, son puestas en conocimiento de las autoridades, las mismas que también pueden accionar de oficio para poder iniciar las investigaciones del caso. La magistrada hizo un llamado a los ciudadanos para que actúen con cautela. Explicó que al compartir fotos personales en plataformas como ChatGPT pueden estar comprometiendo la protección de su propiedad intelectual. Bien, el Poder Judicial del Perú organizó la conferencia Bloqueo de sitios web y aplicativos móviles, alertando que el 42% de familias peruanas consumen piratería audiovisual online, lo que causa pérdidas de $50 millones en impuestos anuales. Expertos internacionales enfatizaron la necesidad de fortalecer la lucha contra este delito en el marco del memorando de entendimiento entre la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos y el Poder Judicial del Perú. Veamos. ¿Sabía usted que el 42% de familias en Perú consume piratería audiovisual online, lo cual genera pérdidas cada año de $50 millones en recaudación de impuestos para el Estado? Así lo explicó el presidente de la Alianza contra la Piratería Audiovisual, Jorge Bacaloni, en la conferencia Bloqueo de sitios web y aplicativos móviles como herramientas necesarias para la protección integral de la propiedad intelectual, realizada en Palacio Nacional de Justicia. El 42%
de los usuarios, digamos, de los hogares con banda ancha en Perú consumen piratería. En pérdidas de la industria se traduce en 280 millones de dólares por año y en recaudación impositiva, solo considerando IVA, son más de 50 millones de dólares al año que Perú está perdiendo de recaudar. Caloni estuvo junto a expertos argentinos como Alejandro Musso y Diego Luego, donde analizaron el impacto y la viabilidad del bloqueo de sitios web y aplicativos móviles como herramientas jurídicas y tecnológicas en la lucha contra la piratería digital, dentro de la protección de los derechos de la propiedad intelectual y la prevención de actividades ilícitas en el entorno digital. El especialista precisó que el índice de la piratería audiovisual registrado en Perú es uno de los más altos en la región de América Latina. Además, nos brindó algunos datos de pérdidas importantes que se da en la región. El 35%, un poco más del 35% de los usuarios con banda ancha en la región, en América Latina, consumen piratería. Hablamos de hogares, donde viven muchas personas, ¿no? Con lo cual hablamos de una gran cantidad de gente. Más o menos, en número serían 35 millones de hogares. Eso representa pérdidas por 6.740 millones de dólares para la industria y recaudación impositiva casi 1.200 millones de dólares que se están perdiendo en la región. Por otro lado, el fiscal argentino Alejandro Musso sostuvo que en Perú los operadores judiciales están muy avanzados en el tema. Yo conozco personalmente muchos operadores judiciales que están trabajando y están muy avanzados en el tema, especialmente en el análisis de la evidencia digital, en el uso de inteligencia artificial, de herramientas que se están usando en otros lugares del mundo. Como sucede en casi todo el cono sur, tenemos nuestros déficits y tenemos también a veces algunos impedimentos de tipo presupuestario que pueden operar en contra. Acá es importante el presupuesto, pero es más importante la capacitación del recurso humano. Diego Luego, especialista en criminalística, felicitó al Poder Judicial por realizar estas capacitaciones que dan la visibilidad de este delito, el cual perjudica al país. Poder empezar a combatir la piratería. Hay que darse cuenta que la piratería audiovisual es un delito, que quienes lo ejercen son bandas criminales y que efectivamente logran un perjuicio muy importante, no solamente a nivel social, sino también a nivel de infraestructura en cuanto a riesgo informático. Con las millonarias recaudaciones que se hacen con la piratería online, se pueden dirigir otros delitos, como trata de personas, extorsión, chantaje, entre otros. Ellos colaboran a través de el recabar datos de manera de espía, básicamente, en los dispositivos en los cuales estas aplicaciones empiezan a funcionar y también a través de los sitios web que permiten la descarga, ¿sí?, silenciosa, como decías vos, de pequeños ojos dentro de nuestra intimidad. Esta importante jornada académica se realizó en el marco del compromiso establecido en el Memorando de Entendimiento, suscrito entre la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos y el Poder Judicial de Perú, donde el magistrado coordinador del Poder Judicial para la ejecución de este memorando, juez supremo Ulises Yaya Sumaeta, expresó que la institución tiene el firme compromiso en la lucha contra la piratería digital y la salvaguarda de los derechos de la propiedad intelectual. La globalización y el avance acelerado de la tecnología han planteado nuevos desafíos en la protección de estos derechos. Y es nuestro deber, como funcionarios de justicia, estar a la vanguardia en el conocimiento de herramientas eficaces para garantizar su tutela efectiva. En representación de la presidenta del Poder Judicial, hizo uso de la palabra la jueza suprema provisional Rita Valencia Dongo Cárdenas, quien resaltó la importancia del evento académico como espacio de análisis, reflexión y estudio de la problemática de la piratería digital. Cuyo objetivo fundamental es fortalecer la lucha contra la piratería digital mediante el intercambio de conocimientos y estrategias que nos permitan como país enfrentar este desafío de manera más efectiva. En la conferencia participaron juezas, jueces, personal jurisdiccional, investigadores en derecho digital, especialistas en tecnología, representantes de la Embajada de Estados Unidos y otros.
Bien amigos, se nos fue el programa, ha sido un placer haberlos acompañado. Recuerden que nos pueden ver por los canales 13.2 de Señal Abierta, 21 de Claro, 25.3 de Vez Cable y 551 de Movistar TV. Por supuesto, también por las redes sociales del Poder Judicial. Soy Giovanna Argandoña y conmigo será hasta el próximo fin de semana.